Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lucas Podcast. Hoy vamos a adentrarnos en una historia sorprendente que involucra estafas, engaños y la icónica Torre Eiffel. Prepárense para conocer a un maestro de la trampa. Estoy hablando de Victor Lustig y esto empieza así. El 4 de enero de 1890, en pleno auge de la creatividad delictiva, nació una mente maestra en el Imperio Austrohúngaro. Ese hombre era Victor Lustig, pero no era un estafador cualquiera, era el cerebro detrás de uno de los engaños más audaces y ridículos de la historia. ¿Se imaginan vender la Torre Eiffel? Bueno, Victor Lustig no solo se lo imaginó, sino que lo hizo realidad, y casi 2 veces. Y también estafó al mismísimo Al Capone, entre muchas otras estafas. Pero vayamos desde el principio. Lustig era hijo único, y la familia tenía para él grandes planes, ya que su padre era el alcalde de la ciudad, y soñaba con que su hijo fuera un respetado diplomático. Por eso, apenas tuvo la edad, lo envió a estudiar a Francia y Alemania, donde el joven Víctor conocería un mundo que no había imaginado. Además de aprender francés, inglés, alemán e italiano, mientras estudiaba descubrió otras materias que le parecieron provechosas. Jugando con sus compañeros se volvió un hábil jugador de póker y de bridge, un juego de cartas. Víctor apostaba los fondos que le enviaba su padre, pero a veces ganaba y muchas otras perdía, hasta que descubrió que el azar podría ser ingrato y que requería un poco de ayuda con trampas. Un día, un estafador destacado reconoció a Lustig y lo tomó de socio. Este hombre se llamaba Nicky Arnstein, pero le voy a decir Nicky porque me cuesta mucho pronunciar el apellido. Nicky le enseñó las habilidades del estafador, cómo identificar un objetivo apropiado y trabajar su vanidad y codicia, y saber cuál es el momento adecuado para atacar y cómo lograr salir indemne. Lustig se volvió un hábil manipulador y tenía un don, y con ayuda de su gran presencia lograba convencer a los demás. No era un tramposo burdo, sino que solía dejarse perder varias manos para entusiasmar a sus adversarios, y luego dar vuelta a la partida con una sola jugada. Esa era una frecuente y repetida estafa. Se asentó en el oeste europeo y se presentaba como el conde von Lustig, un rico heredero austrohúngaro que conservó los buenos contactos que había hecho en el colegio, el cual le permitieron moverse en los círculos de la aristocracia y la más alta burguesía europea, ya que quería mostrarse y envidiaba a la gente millonaria que lo rodeaba. Víctor invertía su dinero comprando pasajes en los cruceros que recorrían las costas de Europa o en los transatlánticos a vapor que conectaban París y Nueva York, siempre en primera clase, donde aprovechaba el obligado tiempo de ocio de la navegación para jugar al póker con los pasajeros de un alto poder adquisitivo y aplicar sus estafas, buscando la forma de conseguir su dinero de forma audaz y planificada. De hecho, un pasajero del transatlántico más tarde se refirió a su aspecto, y cito: Tenía un rostro algo tosco, pero su elegante porte y sus maneras refinadas hacían que su primera impresión careciera de importancia. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano, y tenía una cultura exquisita. Parecía que pertenecía, o eso creyeron muchos, a la nobleza europea. Ese trabajo, entre comillas, le duró un par de años, hasta que lo identificaron como un jugador profesional y lo consideraron como persona no grata para las compañías de navegación de lujo. Es así que después de finalizar la Primera Guerra Mundial, Lustig y Nicky se trasladaron a Estados Unidos, donde perpetraron juntos varios golpes, y en uno de ellos Lustig acabó haciéndose con un par de bonos de $25.000. Lejos de gastar ese dinero, decidió emplear los bonos como un gancho para conseguir un botín aún más jugoso. Así es como en el año 1924, el conde von Lustig volvió al ruedo y con su aristocrático porte europeo se presentó a un banco de Kansas. Convenció al director que era un noble austríaco que había tenido que reducir sus posesiones más valiosas en aquellos bonos, que su intención con ese dinero era invertir en tierras y abrir un par de negocios en la zona para asentarse y tener una mejor vida. Para eso necesitaba cambiar esos bonos a la mayor brevedad. El director de la entidad, dudoso, hizo un par de llamadas de comprobación, pero la oportunidad resultaba demasiado interesante, así que aceptó. Con los $50.000 en un bolsillo y los bonos auténticos en otro, porque había entregado 2 falsificaciones y un crédito adicional de $10.000, Lustig salió del banco aquella misma mañana con todo el dinero en su maleta.
pero cuando el banquero se dio cuenta que eran falsificaciones, el conde ya estaba viajando para otro estado. Poco después, este timador fue localizado por un detective que contrataron en Nueva York, logrando ser arrestado, pero en su viaje de regreso a Missouri, Víctor le sugirió al director del banco que se replantease su denuncia. Lustig estaba dispuesto a contar en el juicio lo fácil que le había resultado estafarle, lo que no sería un mensaje muy positivo y crearía una gran inseguridad en sus clientes. El director acabó claudicando e incluso tuvo que agregar $1000 para compensar las molestias sufridas, a cambio de que el estafador no hablara con la prensa. Aquel fue el primer gran golpe de Lustig, saliendo limpio, ileso y con más dinero. Lustig se embarcó rumbo a París para cometer un año después, en 1925, lo que se convertiría en su estafa más famosa. Un día estaba leyendo en un diario un artículo que se refería a los problemas de la ciudad para mantener la Torre Eiffel. Incluso pintarla resultaba una tarea muy costosa, por lo que se estaba convirtiendo en un gran montón de chatarra. Lustig vio las posibilidades detrás de este artículo y desarrolló una estrategia notable. Con una pizca de audacia y mucho carisma puso en marcha su nueva y más famosa estafa, que lo hizo hacerse conocido y dejar una marca curiosa en la historia: vender la Torre Eiffel. Y como primer paso le pidió a un falsificador que le copiara documentación del gobierno, y se hizo pasar por un importante funcionario francés. Al conseguirla, invitó a 6 comerciantes de chatarra a una reunión confidencial en el Hotel de Crillon, no sé si se pronuncia así, pero era uno de los más prestigiosos establecimientos de París en esa época, para discutir un posible acuerdo de negocios. En la junta soltó la bomba y Lustig dijo, cito: Dado que el costo de mantenimiento de la Torre Eiffel es sumamente alto, la ciudad no puede mantenerla por más tiempo, y el gobierno quiere venderla como chatarra. Lustig dijo que le habían asignado la responsabilidad de seleccionar al concesionario para llevar a cabo la tarea. Luego lo llevó a los 6 hombres a la torre en una limusina alquilada para realizar una visita de inspección. En ese paseo tuvo la oportunidad de evaluar cuál de los comerciantes era el más entusiasta y por lo tanto más fácil de engañar. Ese era André Poisson, el empresario ambicioso que mordió el anzuelo y entregó una suma considerable y jugosa de dinero por los derechos. Indudablemente, era un hombre ingenuo además de ambicioso, y que no tenía conexiones con el gobierno de la ciudad para hacer averiguaciones. Sin embargo, la esposa del empresario no era tan ingenua y quiso convencer a su marido para que no participara de la operación. Pero para hacer frente a la sospecha, Lustig organizó otra reunión. Entonces confesó, entre comillas, que era un ministro del gobierno y le dijo que no ganaba lo suficiente como para mantener el estilo de vida que deseaba, por lo que le resultaba necesario encontrar una manera de complementar sus ingresos. Esto significaba que sus negocios necesitaban un cierto margen de discrecionalidad. Poisson entendió que estaba frente a un funcionario del gobierno corrupto que quería un soborno, claramente, y le creyó. Increíblemente, en estos años estas cosas podían llegar a suceder. Es así que procedió a entregarle una valija llena de dinero en efectivo a Lustig que al cómplice que se hacía pasar por su secretario privado, el estafador franco-americano Robert Arthur Tourbillon, un viejo amigo de París. Una hora después, con la valija en sus manos, los dos abordaron un tren con destino a Viena. Poisson no hizo la denuncia policial por 2 razones. La primera es que no quería hacer el hazmerreír de todos por su ingenuidad, y segundo, temía ser procesado por haber participado en una supuesta operación ilegal y de corrupción. Después de aquel episodio, Lustig pasó una etapa recorriendo Europa, cumpliendo la regla de oro del gremio de no pasar demasiado tiempo en el mismo sitio. Pero acá viene lo realmente interesante. En lugar de conformarse con una sola hazaña, Lustig volvió a la carga, después de mucho tiempo en clandestinidad, volviendo a París. Esta vez la Torre Eiffel estaba a salvo, pero su audacia parecía no tener límites. Utilizando un alias diferente, Lustig y Collins volvieron a reunirse e intentaron vender la Torre Eiffel por segunda vez. Sin embargo, el comprador sospechó, ya que le sonaba la historia, y llamó a la policía. Cuando hicieron la cita para que el comprador les entregara el dinero, sospecharon que algo no estaba funcionando bien y decidieron huir del lugar antes de llegar al punto acordado. Escapando y buscando nuevos rumbos e ideando nuevas estafas, se mudó nuevamente al país de las oportunidades. Y
Estoy hablando, sí, de Estados Unidos, donde conoció en Chicago al gran mafioso Al Capone. El europeo se presentó ante Capone y le pidió un préstamo de $50.000 para supuestamente poner en marcha una estafa. A cambio, en un par de meses le devolvería el doble de esa cantidad. Capone le dejó el dinero recordándole las circunstancias de no cumplir su palabra. Se estaba metiendo con un mafioso. Lustig en el mejor papel se mostró tranquilo. Lógico, porque lo que pensaba hacer con el dinero no llevaba riesgo. Lo metió en una caja de seguridad durante 70 días. Pasado el plazo le devolvió la cantidad íntegra y le explicó que el golpe había salido mal. La supuesta honestidad de Lustig sorprendió al mafioso, que impresionado con su actitud e integridad lo premió dándole el 5% del dinero de vuelta. Antes de despedirlo, le animó a que acudiese a él si necesitaba otro favor. Aquel día, Lustig salió del despacho de Capone con $5.000 en el bolsillo y la satisfacción de haber estafado a uno de los hombres más temidos del país. Luego, en 1928, le haría otra de las más grandes estafas de Lustig, que fue la caja rumana o la máquina de impresión de dinero. Lustig se hacía pasar por un hombre de negocios de gran éxito y enseñaba a sus clientes su máquina, una pequeña caja en la que previamente había introducido 3 billetes auténticos de $100. Por supuesto, la máquina era una simple caja con un espejo que reflejaba los billetes de dólar que Lustig había puesto dentro, y que daba la ilusión de que copiaba billetes, aunque se lamentaba que para ello se necesitaran 6 horas, tiempo que le daba margen para huir de la ciudad. El cliente, pensando que esto le daría grandes ganancias y completamente ilusos y asombrados con la presencia de Lustig y su actuación, compraban la máquina a un precio elevado, normalmente a más de $30.000. Y para cuando se percataban que durante las 12 horas siguientes la máquina producía, en efecto, otros 2 billetes de $100 y después solo salía papel blanco, se dieron cuenta de que habían sido estafados, y Lustig ya estaba muy lejos. Aunque Víctor fue arrestado varias veces a lo largo de su vida, siempre lograba escapar de la justicia. Es así que una tarde del 10 de mayo de 1935 no tuvo la misma suerte y fue capturado y arrestado. Pero el día del juicio, Lustig pudo escabullirse del edificio de la Cámara Federal de Detención de la ciudad de Nueva York, creyendo haberse salido con la suya una vez más, pero lo recapturaron un mes más tarde. Es así que el jurado lo condenó a 20 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de la isla de Alcatraz, en California, la famosa roca de la que nadie podía escapar. Víctor Lustig murió de neumonía el 9 de marzo de 1947 en el Centro Médico Federal en Springfield, Missouri. En su certificado de defunción, en la casilla de ocupación, figuraba como vendedor. Y para terminar, les agrego un dato curioso. En la cárcel, Lustig pasó el tiempo contando las historias de sus estafas, e incluso escribió lo que se llamó los 10 mandamientos del estafador, que él mismo seguía, y eran estos. 1. Escuchar a los otros con paciencia. 2. No mostrarles nunca aburrimiento. 3. Esperar a que la otra persona revele sus opiniones políticas y a continuación mostrarse de acuerdo con ellas. 4. Dejar que la otra persona muestre sus opiniones religiosas y a continuación mostrar las mismas opiniones. 5. Hacer una mención del sexo, pero no hacer más alusiones a ello, salvo que la otra persona muestre un fuerte interés por eso. 6. No hablar nunca de enfermedades, a no ser que la otra persona muestre interés por el asunto. 7. Nunca husmear en la vida privada de la otra persona. Ya te hablará de eso con el tiempo. 8. Nunca presumir. Deja que tu importancia sea obvia para tu interlocutor. 9. No ser desordenado. Y 10. No emborracharse nunca. En retrospectiva, podemos ver a Víctor Lustig como un personaje que combinaba audacia y engaño de una manera casi cómica. Este hombre llegó a falsificar más de $100 millones a lo largo de su vida, creó una máquina de fabricar dinero y timó al capo mafioso más temido e intentó vender la Torre Eiffel 2 veces. Y aunque finalmente se enfrentó a las consecuencias de sus actos, su historia se mantiene como un recordatorio de la creatividad de la mente humana, incluso cuando se trata de actividades ilegales. Y así es como concluye esta historia de engaño, aventura y una dosis de audacia. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante historia de Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel casi 2 veces.
Muchas gracias por escuchar y espero que les haya parecido interesante, curioso y que sobre todo les haya entretenido. Si les gusta mi contenido, comenten qué les pareció este episodio y si quieren que traiga más datos curiosos, históricos e interesantes, casos criminales, y acuérdense que voy a estar leyendo sus anécdotas también, ya sean graciosas, curiosas, increíbles, turbias, paranormales, lo que quieran, mándenme a lucaspodcastcontacto@gmail.com. lucaspodcastcontacto@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y pueden seguir el podcast en las distintas redes sociales que dejo en la descripción. Hasta el próximo episodio de Lucas. Un saludo.